cabina porque escuchando a mi hija cantando y cualquiera no quiere salir de ahí. ¿Cuántos de ustedes han entrado a la cabina? ¿Es su vaso? No es fácil, la diferencia es grande. Y yo pensaba que, se lo dije a los muchachos inclusive cuando llegué, que la programación era con la participación de uno, dos o tres personas. Y yo era uno más de esos dos o tres. Pero entonces me dijeron más tarde y me lo confirmaron ahora que no, que es una exposición que yo debo hacer. Naturalmente lo voy a hacer breve, para que entonces, ya siendo las 5 con 30 minutos, entonces nos vayamos a lo más importante, que es lo que más nos puede leccionar esta tarde, precisamente la oportunidad donde ustedes formulen preguntas. El tema es naturalmente evolución y creación. Vamos a hablar de ciencia y religión, es lo mismo. Hablar de evolución y creación es hablar de ciencia y religión. Y yo recuerdo que hace algunos años, un poquito, quizás unos 20 años, aun cuando se hablaba de los eventos finales, el tema de la evolución y la creación era un tema que estaba siempre en el tapete. Y en los últimos años esos temas ya ni se tratan. Sin embargo, la pregunta que yo siempre me hago es ¿qué papel jugará, ¿no? el tema de la evolución y la creación en el marco de los eventos de los últimos días? ¿Cuán importante será este tema de la evolución y la creación para los objetivos que va a perseguir evidentemente la unión entre la Iglesia y el Estado? O sea, ¿tiene alguna importancia en el marco de los eventos de los últimos días? ¿O es un tema sencillamente trivial que lo podemos tratar y llegar a la conclusión de que no, estamos aquí por creación y se acabó? ¿Encaja en algún momento, en algún espacio, en los eventos de los últimos días? Eso tiene que ser vital que lo tratemos, porque si no, para mí, lo que nosotros hablemos aquí esta tarde sería, como decía Juan el Bautista, una voz clamante in deserto, una voz que clama en el desierto, que no es más que tener una serie de informaciones y no tener nada que realmente podamos sacar de esta tarde para nosotros entender que hay cosas que sí guardan relación en los últimos días con la ciencia y la religión, o más bien con la evolución y la creación. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 1 y vamos a leer un texto que es uno de los textos más cortos de la Biblia, pero muy conocido por todos. Yo creo que no hay un ser humano que conozca la palabra de Dios que no conozca este texto. Eso es Génesis capítulo 1, versículo 1, que guarda una relación muy estrecha con el capítulo 1, versículo 1 y 2 del libro de San Juan. Dice ahí la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y ¿qué cosa? Y la tierra. Capítulo 1, versículo 1 y 2 del libro de San Juan, lo que dice entonces es que exactamente todas las cosas en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo ¿quién era? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué cosa? Pero eso lo creemos nosotros, porque aquí estamos hablando de ciencia y de qué otra cosa. La religión cree en eso, pero la ciencia no cree en eso, porque la ciencia cree en lo que se demuestra en los laboratorios. Y entonces el camino a Cristo dice que la fe de un cristiano debe descansar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Yo tengo que creer sencillamente, y lo que yo llego a creer, lo creo y se acabó. No tengo que demostrarlo. Eso tiene que ser evidente. Ahora yo quiero que nosotros vayamos a analizar una serie de textos y hacer ese análisis sobre la base de situaciones. Si usted está frente a una persona que le dice que él cree en la evolución, y usted le dice que cree en la creación, que todo ha sido creado por boca de Dios, si él le dice a usted que se lo demuestre, ¿cómo usted se lo demuestra? Usted no puede bajo ningún concepto decirle a la gente que la persona debe creerlo por fe, porque en el momento que nosotros le decimos a la gente que debe creer por fe, que todas las cosas fueron creadas por Dios, usted le está diciendo que la ciencia no tiene ningún tipo de vínculo con la religión. Y déjenme decirle una cosa a ustedes: la religión es ciencia. La ciencia no es una cosa por allá y la religión es otra cosa por allá. Nosotros vamos a demostrar esta tarde que científicamente, todas las cosas fueron creadas ¿por quién? Por Dios. Si una persona le dice a usted, demuéstralo, yo se lo voy a demostrar. Pero recuerden ustedes que si
una persona entiende que yo estoy equivocado, esa persona tiene que llegar a la conclusión de que él lo que tiene es una teoría. Así que si él lo que tiene es una teoría, significa que él también tiene que demostrarlo. Y hay que tener más fe, permítame decirle, para usted creer que las cosas vinieron por evolución, que la fe que se necesita para creer que las cosas vinieron por qué, por creación. Porque hay cosas que sencillamente no tienen que explicación, a menos que nosotros no aceptemos que fueron hechas por Dios. Vamos al primer texto para que analicemos esta parte. Capítulo 19 del libro de Salmos, Salmo 19, versículos 1 y 2. Y vamos a ver entonces lo que dice allí la palabra de Dios. Salmo 19, 1 y 2, ¿qué dicen? Los cielos cuentan la gloria de ¿quién? De Dios. Y el firmamento anuncia la obra de ¿qué cosa? Bien, vamos entonces a una parte importante que es la astronomía. Si una persona le dice a usted en horas de la noche, escuchen bien hermano, en horas de la noche con el firmamento, con todas las estrellas ahí, yo no creo en Dios. No creo que lo que existe fue creado por un Dios inventado por la religión. Y usted le va a tomar ese texto, capítulo 19:1, Salmo, y le va a decir no, los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso es lo que usted está diciendo, lo que dice la Biblia, pero usted lo puede explicar usando como referencia las estrellas, el firmamento, lo que se puede ver. Yo creo que los cielos cuentan la gloria de Dios. Me está diciendo que Dios es glorificado en lo que Él hizo, porque dice en Juan 1:1 que todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas. Perfecto. ¿Cómo yo demuestro que las estrellas fueron creadas por Dios? Vamos entonces a demostrarlo. Hay un científico, Hopkins, que murió recientemente, no creía en Dios, tuvo una enfermedad hace muchos años, prácticamente falleció con esa enfermedad, ocupó, quiero que escuchen bien esto, la cátedra más importante en ciencia de la Universidad de Oxford en Inglaterra, que la ocupó Isaac Newton en el siglo XVI. Eso es como yo decir, fulano de tal fue el profesor de ciencia en la Universidad Complutense de Madrid, y cuando él falleció, entonces a quien contrataron fue a Rafael para que venga a hablar de ciencia. Eso es como yo ponerme los zapatos de esa persona. Un intelectual, una de las mentes más universales, él decía, no creo en Dios. Pero resulta que en una convención que se hizo, atención, porque aquí vamos a hablar sobre el cielo, en Alemania, exactamente en la ciudad de Berlín, una reunión donde estaban los más connotados científicos, sobre todo físicos y matemáticos. Él estuvo presente. Cuando él entró al salón, evidentemente fueron los grandes aplausos para una de las mentes más amplias en materia de ciencia, que dice él y demuestra a su juicio que no creía en Dios. Al final del evento, una pregunta destruyó todos sus argumentos, pero durante toda la reunión, un científico que a mí me encanta, ese tipo, matemático, habló sobre el número de Dios, porque en el marco de todos esos científicos había uno que sí creía en Dios. Y el científico dijo lo siguiente: bueno, yo quiero exponer lo que llaman las coincidencias antrópicas entre las estrellas. Y todo el mundo se sorprendió. ¿Qué son las coincidencias antrópicas? Sencillo. Hay lugares en el universo que son fábricas de estrellas, que cada segundo las estrellas están haciendo así. De ese lugar, que son grandes nebulosas formadas por muchos gases, cada segundo, escuchen bien esto, sale una estrella tan grande como nuestro Sol, y muchas de ellas mucho más grandes que nuestro Sol. Miren esto, cada segundo sale una. Eso significa que Dios está constantemente creando. Los latidos de nuestro corazón no son automáticos. No fue que Dios puso el corazón en nuestro pecho y entonces lo puso a latir, y entonces el corazón está latiendo de manera automática. No, dice el Espíritu de Profecía que cada latido del corazón es el resultado de una decisión divina. O sea, cada vez que su corazón late, es Dios que le está diciendo, late, late. No es que lo puso ahí, se olvidó de eso, como un reloj que le dio cuerda y lo soltó y se le perdió la hora.
Cada estrella que sale de los puntos nebulosos del universo, que son fábricas de estrellas, y que no es un solo, sino miles de millones de espacios en el universo, que constantemente está saliendo una estrella. Entonces dice el científico que todos los estudios de física demuestran, escuchen esto, que cada una de las estrellas que salen de ahí están siendo colocadas en un punto del universo, todas a la misma distancia. O sea, ninguna estrella está en una distancia promedio superior de la otra que pase de 5 años luz. Y entonces él analizó con ellos el concepto de lo que llaman las coincidencias antrópicas. ¿Qué son las coincidencias antrópicas? Es lo siguiente: si una estrella estuviese un poquito más o un poquito menos, crearía un desorden en ese espacio que traería como resultado la posibilidad de que todas las estrellas que están en ese entorno desaparezcan. Y entonces, para que pudieran entenderlo mejor, explicó las coincidencias antrópicas de la siguiente manera. La Tierra va corriendo ahora mismo, ¿ustedes la sienten? ¿Ustedes sienten la Tierra? ¿Por qué no la sienten? ¿Por qué no la sienten? Hay una fuerza que le llaman la fuerza centrípeta, que hace que exactamente todos los cuerpos se mantengan sujetos a una Tierra que va a miles de kilómetros por hora. Usted y yo estaba montado en un vehículo que va a una inmensa velocidad. Las coincidencias antrópicas con relación a la velocidad de la Tierra dicen que si la Tierra fuese un segundo más rápido, con el tiempo se saliera de su órbita y cada día se alejara más del Sol. Segundo, que si la Tierra fuese un segundo menos rápido, pero eso no es demostrado como yo lo estoy haciendo aquí, sencillamente teoría. Eso es con una serie de simuladores, con pizarra, con cálculos matemáticos. Y entonces, él, y aquí quiero decir algo sumamente importante, basó eso en lo siguiente. Cuando comenzaron a buscar los números en física que se ajustan a las coincidencias antrópicas, ellos llegaron al número 496. Impresionante. En el momento mismo que ellos, en el marco de esa convención, llegaron al número 496, comenzaron a producirse una serie de relámpagos, rayos, se fue la luz. Y entonces resulta que llegaron a la conclusión de que parece que estaban acercándose demasiado a la fórmula divina. Dios es un matemático que a la hora de hacer todo lo que existe en el universo, entonces calculó las cosas de tal manera que estuviesen todo en el lugar perfecto. Bueno, se demuestra que si la Tierra, nosotros, y ahí vamos al principio, porque ahí es que comienza el tema de la evolución. Si la Tierra, escuchen bien, es el resultado de una explosión. Aquí vamos a un tema interesantísimo. Si la Tierra es el resultado de una explosión, la Tierra está ubicada en el lugar perfecto como para que haya ¿qué cosa? Vida. Y entonces, decían algunos científicos presentes que no hay ningún problema. Algunos planetas cayeron en un espacio donde no hay ¿qué cosa? Vida. ¿Cuáles son ellos? Júpiter. Vamos a comenzar los que están en orden en el sistema solar. El primero, ¿cómo se llama? Mercurio. El segundo, Venus. La tercera era Tierra. En la distancia prudente para que haya vida. Le llaman zonas de habitabilidad. El cuarto es Marte. Después le siguen Júpiter, el más grande. Es un planeta gaseoso. No es un planeta sólido como la Tierra. Y después le siguen Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Plutón, que ya es un exoplaneta por la distancia, pero también ya ha sido considerado como no planeta por el tamaño. Tuvieron un grupo de personas ahí, inclusive, que salieron en algunos países a hacer huelga y movimiento porque había que incluirle a su Plutón. Pero el tema más importante aquí es el siguiente, hermanos. Se llegó a una conclusión que dejó en silencio a este señor de apellido Hopkins, Stephen Hopkins en inglés. Si lo que tenemos en el planeta Tierra ha sido hecho de forma inteligente, la pregunta es, y aquí yo quiero que ustedes reflexionen, y es donde ustedes, donde quiera que se encuentren con una persona que entiende que hemos estado aquí como producto de una explosión, y yo creo en eso. Yo creo que realmente nosotros hemos sido parte, ¿no?, de una explosión cósmica.
y ahí vino todo lo que existe. Dicen ellos que todo lo que hay en el universo vino de un punto denso, muy pequeño, extremadamente pequeño, que en un momento determinado, ¿qué hizo? Explosionó. Y entonces la mayor demostración de eso es lo siguiente. Si los planetas están cada día alejándose más, las galaxias están cada día alejándose más, los cúmulos galácticos, que son como racimos de uva, donde de repente hay 20 galaxias en un paquete y 70 galaxias en otro paquete, cada día se alejan más. Significa que hubo un momento cuando esas estrellas se tuvieron todas, miren, en un lugar. Y como cada día a una velocidad superior a la velocidad de la luz, o sea, a más de 300.000 kilómetros por segundo, el universo sigue, miren, ¿cómo? Ampliándose. Significa que hubo un momento que estaba, ¿cómo? Más comprimido. ¿Es cierto? Cuando ellos estudian la velocidad de expansión del universo y la retrotraen a un punto, se dan cuenta el tiempo que hace que exactamente esa extensión va en aumento. 13.500 millones de años. En otras palabras, si ellos toman el punto más lejano del universo, que va ampliándose, y lo comienzan a acercar, para ir a acercarlo a un punto central, tienen que retroceder 13.500 millones de años. Y dicen ellos que la gran explosión se dio hace exactamente ese tiempo. ¿Creo yo eso? Siempre lo he creído. Siempre yo he creído que cuando Dios dijo sea la luz salió de la boca de él a 300.000 kilómetros por segundo. Siempre he creído en eso. Y que gracias a Dios que ninguno de nosotros estaba ahí cuando Dios dijo sea la luz. Porque en el momento que él dijo sea la luz, evidentemente la luz salió ¿de dónde, hermanos? De su boca. Y con la creación de la luz, entonces posteriormente vino la creación de los planetas, los asteroides, las nebulosas, las galaxias y demás. Ahora, ¿dónde es que se han caído para atrás? Me voy a caer en el tema de Charles Darwin y la evolución. ¿Dónde que ellos se han caído para atrás? Y es donde yo quisiera que usted también entienda lo que vamos a tratar. En el universo hay de todo lo que usted se puede imaginar. Por ejemplo, en el mar hay un pez que se llama pez guanábana. ¿Ustedes lo han visto? ¿Cuántos han visto pez guanábana? ¿Lo han visto? Dígame otro tipo de pez que sea igual a un objeto de nosotros, de esos que nosotros usamos. Dígame uno. Pez martillo. ¿Lo han visto, verdad que sí? ¿Cuál otro? Dígame bien. Pez espada. ¿Cuál más? El caballito de mar. Etcétera, etcétera. Ahí date un pez serrucho. ¿Lo han visto? Y la mayoría, tiene que haber un pez carro, un pez jipeta, un pez, tiene que decir, en el mar, sí, déjeme decir una cosa, ¿saben ustedes cuánto sabemos nosotros de los océanos? El 4%. El 96% no lo sabemos. Si hay lugares de la Tierra, el abismo Ocoque en el Pacífico, en las Islas Marianas, todavía nosotros no hemos descendido a la parte más baja, porque la presión evidentemente revienta cualquier nave que llegue hasta ahí. Ahora, así como hay tantas cosas en el mar que se parecen a asuntos de la Tierra, así mismo hay asuntos en el universo que yo dije, ¿y puede existir un planeta cuadrado? Y efectivamente, bueno, en principio yo dije, eso no puede ser, porque se ha demostrado que los planetas son redondos, porque mientras dan muchas vueltas, usted toma cualquier cosa cuadrada y le comienza a dar vueltas, y entonces llega un momento que las esquinas se van a ir achatando y más por la velocidad que va. Hermanos, no solamente ha aparecido planetas cuadrados, han aparecido planetas en forma de huevo, planetas de oro completo. ¿Usted sabe lo que significa un planeta de diamante? Si en el universo hay más estrellas que todos los granos de arena que hay en todas las playas y desiertos del mundo, escúchate dato, en el universo observable, o sea, hasta donde llega el lente de un telescopio, como es el caso del telescopio Hubble, que dicho sea de paso ya lo van a descontinuar, y a partir de ahora, del mes de agosto, entra en funcionamiento otro telescopio, se llama telescopio James Webb, con una capacidad de observación extraordinariamente superior. Ya han comenzado a hacer una serie de
observaciones con unos telescopios que están ahí ubicados en un desierto de Chile que le llaman Atacama. Lo que han hecho es lo siguiente, miren esto, yo soy una persona media ciega, no veo bien, pero imagínense ustedes que le toman los ojos a Medré que ve 20-20 y me lo ponen a mí encima, y después toman los ojos de Isidra y me lo ponen también encima, y toman los ojos de Jesse que me lo ponen encima. ¿Aumenta mi capacidad visual, sí o no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Independientemente de lo que va a hacer ese telescopio que le llaman James Webb, lo que han hecho es utilizar varios telescopios como si fuesen uno encima de otro. Lo conectan todo a una computadora. Ha nacido una ciencia a partir de esta unificación de telescopios que le llaman interferometría. Y entonces con la interferometría ahora lo que han hecho es tomar las capacidades de todos los lentes. ¿Y qué está pasando? Han tenido la capacidad de observar el punto más lejano del universo. Escuchen esto, hermano. Los científicos que están constantemente en esas convenciones se están volviendo locos porque resulta que cuando ellos observan el lugar más lejano del universo, donde ya no hay nada, lo que se ve es un vacío enorme, entonces se han dado cuenta que hay una fuerza que está atrayendo el universo completo. Le llaman el gran atractor. Yo le hago una pregunta a ustedes. Si yo paro un niño en una bicicleta ahí frente a la iglesia y por el lado le pasa alguien en una bicicleta, ¿usted cree que por la brisa de esa bicicleta el niño se va a caer? Si le pasa un motor, ¿usted cree que se va a caer? Ahora, si le pasa un carro a muy gran velocidad, ¿usted cree que lo siente? Y si le pasa un camión a una gran velocidad, ¿no lo podría tumbar? ¿Cómo es posible que un universo tan grande tenga que ser impactado? Para que eso sea posible es porque tiene que existir otro universo mucho más grande que el que puede ejercer alguna fuerza gravitacional. Cuando los científicos en el marco de esta convención se encuentran con eso, dice, bueno, tenemos complicaciones en el marco de nuestro universo, y es que no existe universo sino multiverso, y que los universos son como los cartones de huevo donde cada espacio es un universo diferente. Y los seres humanos, esos científicos, y estoy básicamente en el capítulo 19, versículo 1, han llegado a una conclusión extraordinaria, que no quieren aceptar que Dios es el autor de todas las cosas. Dos pruebas sencillas. La primera, hay una galaxia que le llaman la galaxia del sombrero. Un sombrero. Desde la observación desde la Tierra usted ve un sombrero. Las galaxias en su centro tienen lo que llaman, la mayoría de ellas, un núcleo central, un pozo negro, ¿no? Pero ven, escuchen este dato. Cuando usted, y yo le voy a pedir a ustedes cuando lleguen a sus hogares, ustedes buscan en YouTube y pongan la estructura X. ¿Cómo yo dije? ¿Saben ustedes lo que es la estructura X? En el mismo centro de esa galaxia hay una cruz de miles de millones de años luz de extensión. En el centro de esa galaxia hay una cruz perfecta. Como diciendo, el sacrificio que debe ser hecho en el planeta Tierra no tiene que ver solamente con los hombres, como dice la página 55 de Patriarcas y Profetas, sino que Cristo irá a la tierra a morir por un objetivo superior, la vindicación de carácter de Dios en todo el universo. En otra palabra, el concepto vindicar significa defender. Y entonces, ¿sabe usted lo que significa? Que los científicos lleguen a la conclusión de que estamos aquí por evolución y que de repente Cristo muere en una cruz y que en un punto del universo hay una cruz perfecta. Entonces, lo han comparado con lo siguiente. Usted y yo no tenemos capacidad para ver la composición de nuestro cuerpo, no una célula. ¿Quién puede ver una célula aquí? Nadie puede ver una célula, ¿verdad? Es imposible. Pero saben ustedes, yo quisiera que los que tienen teléfono ahí pongan en Google, lo pueden hacer. Hay una célula que le llaman laminina. Búsquenlo. Vamos a ver lo que pueden encontrar la laminina. Se escribe así mismo, laminina.
Los que tienen teléfono, Google, teléfono no, tiene internet también. Vamos a ver, alguien que lo encuentre, primero que lo encuentre, laminina. Vamos a ver. ¿La encontraste? ¿Qué forma tiene la laminina? ¿Qué tiene? Esa es una célula de nuestro cuerpo. Pero yo voy más lejos. Escuchen lo que yo estoy diciendo. Nosotros tenemos, escuchen bien, una célula en nuestro cuerpo que se llama ¿cómo? Laminina. ¿Qué le voy a decir lo que es la laminina? La función de nuestro cuerpo es la laminina. ¿Saben cuál es? ¿Creen ustedes que podemos levantar esta edificación, este edificio, esta iglesia, este templo, lo podemos levantar sin cemento? ¿Cree usted que lo podemos hacer sin cemento? Usted puede traer la arena, puede traer los blocos, puede traer la varilla, puede traer el agua, todo. Y si no hay cemento, ¿qué va a pasar? La laminina es exactamente el cemento del cuerpo. En otras palabras, cuando Dios nos hizo, cuando Dios formó a Adán con su propia mano, le colocó el cemento del cuerpo, que es lo que le permite mantenerse de pie. Si al ser humano se le sacara, escuchen bien, todas las lamininas del cuerpo, no tuviera capacidad de estar parado. Lo que mantiene de pie a un ser humano es una célula que tiene una forma de cruz. Los científicos están ahora comparando cómo es posible que en un lugar del universo aparezca una cruz perfecta y nuestro cuerpo, lo que lo sostenga, sea una cruz perfecta. Eso es diciéndole al científico: ¿ustedes quieren ciencia? Ustedes no son de que los monstruos, los científicos. Explíquenme esto. Evidentemente que no quieren creer. Con todo y que naturalmente ya sí hay unos seres científicos que han creído en Dios, y muchos de ellos creen en Dios. ¿Cuándo parte la teoría de la evolución? No existía en la antigüedad ciencia y religión como confrontación en el tema de Dios como creador y redentor, ¿no? Porque el mundo era religioso. Algunos creían en Dios como creador y mucha gente creía en muchos dioses. Uno que hizo el fuego, uno que hizo el agua, otro que hizo las tormentas, y de repente cuando ese Dios estaba loco, por ejemplo, se llamaba el Dios de las tormentas, cuando él estaba quillao, como decimos nosotros, entonces venía un ciclón. Existía el Dios del fuego, pero todo el mundo entendía que todas las cosas fueron creadas por Dios, ¿o por qué? O por dioses. Pero a partir del año 1859, en un libro titulado El origen de las especies, un hombre inglés, por cierto, había sido sacerdote, llamado Charles Darwin o Carlos Darwin, publica el libro El origen de las especies a partir de una observación que hizo en la isla de los Galápagos, en Ecuador, de la evolución de una serie de animales, y decía él que incluso nuestra mandíbula tiene mucho que ver con lo que nosotros comemos. Y naturalmente, si Pedro Martínez se muere y 50 años después le toman los huesos a Pedro Martínez, se dan cuenta que era lanzador de Grandes Ligas por la forma en que tiene los codos. Y que si en 60 años sacan los restos de Johnny Ventura y lo estudian, el esqueleto, se van a dar cuenta que ese hombre era bailarín, porque exactamente nuestro esqueleto va guardando nuestra actividad. Hermanos, llegó a esta conclusión y él dijo una frase que a mí me gusta mucho, no la comparto 100%, pero sí la aplico a algunas cosas. Él dijo: las especies que sobreviven no son las más inteligentes. Las especies que sobreviven no son las más hábiles, ni siquiera las más rápidas ni las más fuertes, sino las que tienen mayor capacidad de adaptación. Las especies que se adaptan mejor a los cambios. Y ahí es donde está el tema de la evolución. El hombre nace como una masa química que se va convirtiendo en un pez. El hombre viene del mar, dicen ellos. Y de ahí entonces llega a la tierra y se va convirtiendo en un animalito, a que llegamos a un proceso en las diferentes eras que nos enseñaron a nosotros en la famosa prehistoria, hasta que el hombre llegó a ser el hombre de Cro-Magnon, hasta el Homo sapiens, el hombre sabio, el hombre inteligente, el hombre que se fue enderezando, el hombre ya como somos nosotros hoy. Y exactamente, en un debate que yo tenía hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que pasó eso, con un profesor de la universidad,
Yo le hice una pregunta y me la respondió con una habilidad extraordinaria. Yo no pensé que me iba a responder tan rápido. Nosotros siempre decimos que, bueno, si el hombre viene del mono, ¿por qué nosotros ya no tenemos hoy mono que se está convirtiendo en hombre y hombre que se está convirtiendo en otra especie, ¿verdad? Y él entonces me dio una respuesta llamada los cambios evolutivos, los saltos evolutivos. Los saltos evolutivos requieren de millones de años. Para que yo o el hombre tenga en el futuro alas y pueda volar, se requieren ¿cuántos años? Millones de años. Porque evidentemente a lo que nosotros hemos llegado, entonces ninguna especie tiene la capacidad de ver un cambio en su generación de brazos a alas, sino que eso se va produciendo con el tiempo. Perfecto. Entonces yo le hice una pregunta. Si tú has estudiado el cuerpo en el tema de la evolución, solamente quiero que me responda dos preguntas. Número uno, ¿el ojo evoluciona? La teoría de la evolución dice que nosotros somos el resultado de cambios evolutivos y todos los estudios que se han hecho dicen que el mismo ojo que nosotros tenemos hoy es el ojo que existía hace muchos años. Y ustedes me dirán, bueno, Rafael, por los mismos brazos que tenemos hoy, 5 dedos aquí y allá, son los mismos que existían allá atrás. No, es que todas las partes del cuerpo evolucionan desde el momento en que usted es concebido. Pero después que usted nace, que dicho sea de paso, todos los seres humanos nacemos con los ojos ¿de qué color? Azules. Todos nacemos con los ojos azules. Pero cuando entonces los ojos entran en contacto con el oxígeno, se llevan el color que su ADN le prescribió. Es igual que la sangre, que tampoco es roja, la sangre es morada. Evidentemente que cuando la sangre entra en contacto con el oxígeno se pone roja. Aunque yo pienso mucho en el tema de nosotros, las personas que somos de color, porque las personas que somos de color, yo no lo entiendo, porque nosotros no somos de color son los blancos. Porque el blanco naturalmente, si está asustado, se pone rojo. Si se enfermó, se pone. Va cambiando de color dependiendo de la situación. Pero nosotros los prietos, ¿qué tenemos nosotros? Todo el tiempo tenemos el mismo color. Podemos estar pasando trabajo, podemos asustarnos, podemos y todo el tiempo somos del mismo color. Y de repente, lo que somos de color somos nosotros los morenos. De color son los blancos, que usted muchas veces lo ve rojito. Y después lo ve blanco. Y se enfermó, está amarillo. Y por ahí se va. Si pasó una mala noche, verdecito por aquí. Pero bueno, señores, el tema de la teoría de la evolución debemos tenerlo nosotros bien claro. Si bien es cierto que ellos tienen explicaciones a los saltos evolutivos, independientemente de que están claro, probado que el ojo no evoluciona. Es la única parte del cuerpo que sigue siendo la misma. Y como ellos dicen que la evolución es uniforme, todavía no logran explicar la falta de evolución en el ojo. Pero la segunda pregunta fue la más importante. Y aquí voy yo a decir a ustedes que cuando tengan una discusión con cualquier persona, solamente dígale, si usted va por el desierto del Sahara y de repente se encuentra con una casa bien bonita, con un Mercedes-Benz en la marquesina, usted abre la puerta, entra a la sala, se encuentra con los bancos, los muebles bien acomodados y la casa nítida, bien todo organizado. Le hago una pregunta. ¿Cree usted que eso lo provocó una explosión? ¿Y por qué no? ¿Cómo es? ¿Cuánta uva? ¿Cuántas bombas? Es lo que está diciendo es que el lanzamiento de la bomba atómica en Japón no organizó nada. Lo que creó fue, ¿qué cosa? ¿Un orden o un desorden? Un desorden. ¿Las explosiones causan orden? Ahora, yo puedo concebir como orden lo que en una dimensión diferente se conciba como desorden. Como ya yo me acostumbré a eso, para mí eso es orden. Pero ¿dónde yo veo orden? Yo veo orden en las dimensiones. Se supone que cuando usted organiza los muebles, usted quiere colocarlo todo a una misma distancia. ¿Cierto eso, sí o no? Usted pone la mesa en el centro y busca la manera de que este banco quede aquí y aquel quede, y que no estén distorsionados. La mecedora lo organizó y busca la manera de que estén todos. Y es lo que se ha hecho en el planeta Tierra. La ubicación de 4 estaciones y 2 polos es un dolor de cabeza para los científicos, porque es el principio de un proceso organizativo. Y entonces la pregunta viene:
¿Creen ustedes que puede existir inteligencia aparte de personalidad? El que me dice que sí, que puede existir la inteligencia aparte de la personalidad, me puede decir que puede existir el orgullo sin que haya gente. Puede existir la inteligencia aparte de la personalidad. Eso para llegar a la conclusión de que evidentemente, si todo lo que vemos en la tierra está bien organizado, es porque tiene que existir ¿qué cosa? Un organizador. Y es lo que pasa con las coincidencias antrópicas en el universo y todo lo que está creado. Son leyes universales que obligatoriamente debieron ser puestas ahí por un legislador. Y no podemos encontrar un planeta bien organizado si no hubo una inteligencia, porque las cosas no se organizan si no es mediante una ¿qué? Inteligencia. Y concluyo con el tema más peligroso que va a impactar con los eventos de los últimos días, para darle entonces tiempo a las preguntas de ustedes. Evidentemente que el Vaticano tiene un centro de cosmografía, de observación, es un mundo. ¿Cuál es la posición del Vaticano con relación a la evolución? ¿Ustedes saben cuál es? ¿Alguien me la dice? ¿Alguien sabe cuál es la posición del Vaticano? ¿Son evolucionistas ellos? Nosotros fácilmente decimos que sí, pero no decimos por qué. ¿Pueden ellos ser evolucionistas y al mismo tiempo decir que representan a Dios? No tiene sentido. Pues ¿cómo yo puedo decir que nosotros estamos aquí por evolución y al mismo tiempo decir que yo soy representante de Dios en la tierra? O una cosa o la otra. Pueden ser las dos. Y aquí es donde precisamente habrá serio problema. ¿Dónde? En un concepto que le llaman evolución teísta. ¿Qué es evolución teísta? Es que Dios buscó harina, agua y sal y la puso en una mesa. Y después de un proceso de miles de millones de años, la harina se amasó sola. Y después que la harina se amasó sola, salieron pizza, pan, galletas, masita y hasta yaboa. O sea, la evolución teísta no me descarta la existencia de Dios. Me dice que Dios creó la materia, pero que la materia evolucionó ¿cómo? Sola. Eso es lo que se llama un tigueraje grande. Porque con eso yo te destruyo el Génesis. Y el objetivo de la destrucción del Génesis con la evolución teísta que tiene ahora un documento oficial el Vaticano, si te destruyo el Génesis, ¿te destruyo qué cosa? ¿Qué cosa? El sábado. Así que, ¿quién fue que hizo la moral? Eso es un cuento. ¿Quién fue que dijo que el sábado es el día del Señor? Génesis un paquito. Porque Génesis lo que dice es sencillamente que Dios hizo todas las cosas. Eso es muy difícil hacer tantas cosas para que en un solo versículo me diga que Dios hizo los cielos y la tierra y se acabó. Eso no es así. Así que la conclusión es, Dios crea la materia y después de un proceso de miles de millones de años la materia se fue amasando, se fue organizando hasta que todo lo que hay hoy fue resultado de esa explosión en principio y posteriormente de esa evolución que terminó organizando. Pero ese punto denso que explosionó, naturalmente, ese punto denso lo creó Dios. Ahora, si no fue Dios, ¿saben ustedes lo que va a pasar? Que va a llegar un momento en que esa explosión que se va expandiendo cada día, llegará un momento que va a pasar, se va a detener y va a comenzar un proceso de ¿qué? De implosión. Hasta que otra vez vuelve el universo a convertirse en ese punto. ¿Creen ustedes que será así? ¿Creen ustedes que será así? ¿Quién sabe? Después de 70,000 millones de años es posible que volvamos otra vez a no existir. ¿Cuántos creen eso? ¿No creen eso? No. Nadie está conmigo. Barbaridad. Hermanos, todas las cosas por Él fueron ¿cómo? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Preguntas, hermanos. Vamos a las preguntas. Ha llegado el momento de las preguntas. Si alguien de la congregación tiene alguna pregunta, es el momento en la que puede realizarla. Así que en lo que usted se prepara ahí, cuando Bolívar hablaba de la inteligencia,
a eso es que nos manda Dios, a que seamos inteligentes a través de la sabiduría que Él nos da en su palabra, ¿verdad? Cuando la estudiamos, porque el libro de Job, cuando Dios le preguntó a Job, diciéndole en el capítulo 38 y el versículo 4, que Dios le dijo: ¿dónde estaba tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ustedes saben que nosotros como cristianos tenemos que prepararnos en el contexto bíblico, porque aparecen muchas personas que son ateos y que a veces tenemos nosotros miedo hasta de enfrentarnos con ese tipo de personas por el conocimiento que tienen, y nosotros, si no tenemos una base bíblica de poder defender específicamente el tema en el que se está tratando aquí, entonces al no tener argumento, eso realmente puede causar en nosotros un miedo, y si no estudiamos la Biblia, entonces no tenemos esa inteligencia o esa sabiduría para poder defender la fe y lo que creemos. Así que damos paso a lo que es la pregunta, las preguntas. Yo tengo más preguntas aquí si no hay nadie, porque este tema tiene muchas preguntas, ¿verdad, Raúl? Así es. Hay una pregunta que dice lo siguiente: ¿es lógico pensar que el mundo que conocemos surgió de la nada? La nada no crea nada. La nada no crea nada. O sea, ¿quién fue que le surgió la idea de decir que la nada crea nada? Eso es imposible. Eso es inconcebible frente a todo tipo de argumentos, ciencia. Bueno, ellos mismos han tenido que decir que exactamente ese punto denso, infinitamente pequeño, aunque pequeño era lo suficientemente denso. La densidad significa, por ejemplo, hay algunos lugares del universo que se han encontrado objetos pequeñitos, ¿no? Pequeño, que a usted le cabe en la mano, pero que un camión no tiene capacidad de transportarlo. ¿Usted me está entendiendo? Algo pequeño, una piedra. Imagínese usted una piedra de esa pequeña, que un camión no tiene fuerza para transportarla. Eso le llaman densidad, que aunque es pequeño, es extremadamente pesado. Entonces, ese punto denso era muy denso, pequeñito, pero muy denso. Tan denso que podía contener en él todo lo que hay. Ahora la pregunta es, ¿eso es nada? Vamos a suponer que creyesen con la teoría de la evolución y la gran explosión. Ese punto denso no es algo. Es algo, ¿verdad que sí? Entonces lo que siempre se le ha formulado es: y antes del punto denso, que usted dice que explosionó, ¿de dónde viene ese punto? Entonces, para salvarse es donde ellos mejor prefieren crear la teoría de la evolución teísta. Está bien. Dios existía, pero Dios hizo la materia y la materia evolucionó. Entonces, todas esas leyes que aparecen en la Biblia, eso es un invento de los judíos. Porque Dios no existe como legislador. El Génesis es un libro de cuentos. Eliminan la creación y eliminan a Dios. Y si eliminan a Dios, eliminan los 10 mandamientos y eliminan todo lo que hay ahí. Y que entonces el hombre haga sus leyes de convivencia humana, entre muchas otras cosas. Pero la nada no crea nada. Pregunta. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Adelante. Figura. Para una persona demostrar si la creación es real, yo pienso que primero hay que demostrar que Dios es real. ¿Cuál sería la forma más clara de demostrarle a una persona no creyente que Dios existe? Bueno, la forma más clara para demostrarle a un creyente que Dios existe son los milagros. Son los milagros. Estamos hablando de demostrarle a una persona que Dios existe, que no sea producto naturalmente de la existencia. Porque, por ejemplo, si yo le digo a usted, vamos a tomar el colibrí. El colibrí se ha estudiado. Y yo le puedo decir a una persona no creyente, el colibrí se ha estudiado. No hay posibilidad de que un colibrí tenga la capacidad de dar tantos aletazos en un segundo, a menos que no sea movido por una fuerza extraña que todavía ellos no la han descubierto.
Entonces, el no haber descubierto eso, yo le puedo decir que eso es una demostración de que Dios existe. Pero yo le puedo decir a la gente que Dios existe porque de repente se presente algo en el cielo. ¿Y saben ustedes lo que ocurrió? Le voy a decir. Cuando llegó el tiempo del diluvio, nunca se había nublado. Y durante 7 días el cielo estuvo como nublado. Y durante esos 7 días, dice René Nuremberg, que es un arqueólogo adventista norteamericano, publicado en el libro El misterio del arca perdida, que los científicos de la época demostraron por qué se nubló. Entonces, cualquier cosa que nosotros usemos para demostrarle a la gente que Dios existe, aparecerán científicos que te van a demostrar por qué existe eso, que tú usas como argumento para decir que Dios existe. Cuando la gente no quiere creer, no cree, ni siquiera viendo a Cristo haciendo milagros. Yo siempre he creído, pero lo decimos solamente con una connotación religiosa, porque eso no encaja en la ciencia, que la mayor demostración de la existencia de Dios es una vida transformada. Pero aún una vida transformada, le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que puede existir sobre la tierra un ser más capaz que Cristo Jesús? Yo le pregunto, ¿creen ustedes que puede existir una persona más capaz que Cristo Jesús? No. Yo estaba ayer leyendo una carta que Pilato le envió al emperador de Roma en ese entonces. Mientras Pilato caminaba por las calles de Jerusalén, encontró un gentío y se detuvo. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Ahí hay un tipo llamado Jesús que le está enseñando a la gente. Y él se quedó escuchando a Jesús por un rato, y luego de escucharlo por un rato le dijo a su secretario que se quedara ahí para darse cuenta de qué es lo que estaba pasando. Pero que él se fue tan impresionado de ahí que se vio motivado a escribirle una carta al emperador sobre ese Jesús. En esa carta, él describe la facción de Jesús. Muchacho de una estatura mediana, algunos de los discípulos eran inclusive más altos que él, barbas negras, entre muchas otras cosas. Y dice él que cuando contempló el rostro de Jesús, se le escribe al emperador, vio un rostro que no era humano, combinado con una inocencia tan extraordinaria, que era la inocencia parecida a la que tenía Adán y Eva, que metió en miedo a los demonios cuando Satanás le dijo, déjenmelo a mí. Entonces, por más que nosotros le querramos demostrar a la gente que ni siquiera Jesús, le hago una pregunta a ustedes, ¿muchos creyeron en Jesús? Claro que sí, pero hubo muchos que no creyeron, ¿cierto eso? Entonces, si la mayoría no creyó en Jesús, ¿van a creer en usted? Sencillamente hay gente que no quiere creer, ni aunque usted se le derrame el Espíritu Santo. ¿Quién tenía más el Espíritu Santo que Jesús? Nadie. Entonces, yo siempre he creído que lo mejor es que nosotros estudiemos, nos preparemos con estos aspectos que yo he hecho referencia en el día de hoy, a cualquiera que te quiera demostrar que Dios no existe. Entonces tiene que hablarle de las cosas que son imposibles que existan, a menos que no sea por el poder de Dios. Y yo por eso hablé de las coincidencias antrópicas, las distancias. Como yo coloco la mecedora de mi casa a cierta distancia, así están todas las estrellas, no importa de qué punto del universo salgan. Cuando son colocadas en un punto del universo, tienen exactamente la misma distancia la una de la otra. O sea, si usted colocó una estrella aquí, la estrella más cercana a esta distancia está a 5 años luz, perfecto. Pero la que le queda en este lado está ¿a cuántos años? A 5. La que está en este lado, ¿cuánto le queda? Y la que está aquí, ¿cuánto le queda? ¿Cómo es posible? Entonces tú le dices a cualquiera, yo quiero que tú me estudies eso y dime cómo es posible que si yo encuentro la mecedora en la misma distancia, los muebles en la misma distancia de la mesa, buscando uno de hacer la cosa perfecta, ellas están ubicadas a una distancia tan perfecta que le han llamado coincidencias antrópicas. El que no quiere creer ahí en Dios, mire que no cree que se pierda. No hay más nada que explicarle. Bien, yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué nosotros podemos hacer con aquellas cosas que habla la ciencia de evidencia? Por ejemplo, desde la teoría evolucionista, nosotros sabemos que ellos expresan que la Tierra y todo lo que es el hombre ha sido por procesos que han llevado millones y millones de años. Dentro de la Biblia nosotros tenemos una creación que consta de 6 días y
según prácticamente nuestra iglesia, la tierra no puede tener no más de 6.000, 7.000 años, algunos dicen 5.000, pero más o menos por ahí, entre 5.000 y 7.000 años. Entonces, ¿cómo nosotros podemos eso en concepto? La segunda pregunta, un poquito más abarcante, es cuando nosotros ponemos esto de religión y ponemos esto de ciencia, se puede tomar tres aspectos importantes y me gustaría como que usted me dijera en cuál nosotros deberíamos caer. Primero, que no hay forma de uno conciliar la ciencia y la religión, porque la religión tiene que ver más con un asunto de fe, y algunos incluso han utilizado el asunto de ignorancia, y la ciencia que te muestra específicamente las pruebas y las evidencias. O sea, en ese aspecto no hay conciliación, según lo que pueden expresar algunos. El segundo aspecto es prácticamente que la ciencia y la religión pueden coexistir de manera conjunta, siempre y cuando una no interfiere en el área de la otra. Y tercero, que es un aspecto que han asumido incluso teólogos de nuestra iglesia, que dicen que la verdadera ciencia no iría en contra de la verdadera religión, por lo tanto se complementan. Esas son las dos preguntas. Bien. Hay dos ciencias que son fundamentales para la comprensión del ser humano, que es la psicología y la sociología. Vamos a esto. ¿Qué estudia la sociología? El comportamiento del hombre. ¿Y la sociología qué estudia? La adaptación del hombre a un entorno determinado. ¿Qué dice la señora White con relación a las ciencias de la salvación? Atención, ella dice, la ciencia de la salvación es la ciencia de las ciencias. Presten atención. La ciencia de la salvación es la ciencia de ¿qué cosa? De las ciencias. ¿Cuántas ciencias hay? Muchas. Ahora, ¿a cuántas ciencias ella se refiere en el Espíritu y Profecía? A dos ciencias que son ciencia. ¿Cuáles son las características para que una práctica académica sea una ciencia? Por ejemplo, si una persona hace un curso de refrigeración, ¿puede una persona ser científico haciendo un curso de refrigeración? No, porque académicamente se requieren dos condiciones para que una disciplina sea considerada como ciencia. Uno, ser objeto de estudio, y dos, tener método de estudio. Dos ciencias que tienen método y son objeto de estudio, porque el objeto principal es el mismo hombre, es la psicología y la sociología. ¿Qué dice la sierva de Dios? Que en el marco de la ciencia de la salvación debemos comprender perfectamente el comportamiento de las personas y su adaptación. ¿Qué está diciendo? Que a la hora de yo estudiar cómo salvo a una persona, debo estudiar su psicología y su sociología. En ese aspecto hay una vinculación estrecha entre ciencia y ¿qué cosa? Y religión. Ahora, si es ciencia y religión en el contexto de la creación, y esa es otra cosa. Porque, por ejemplo, y con esto te respondo parte de la primera pregunta. Yo creo, siempre lo he creído, que el mundo realmente no tiene 6.000 años. No sé si ustedes lo creen. No sé si tú lo crees. Yo creo que no tiene 6.000 años. Yo creo que el mundo puede tener millones de años. Pero lo que tiene 6.000 años, para mí, es la organización de la tierra. ¿Me explico? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y dijo Dios sea, y fue la tarde y la mañana. ¿De qué día? Ahora, hasta el momento de llegar a ese primer día, en el principio, ¿cuándo fue el principio? Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y ¿qué? Y vacía. ¿Durante qué tiempo estuvo la tierra desordenada y vacía para que en un momento Dios diga, vamos a trabajar ahora con hacer esto, hacer aquello? En otras palabras, hay casas que la hacen y la dejan ahí vacía durante muchos años, hasta que un día van y la mueblan, la pintan, le ponen los árboles aquí y por allá. Eso es lo que yo creo. Creo en el tema exactamente de que, como dice el conflicto de los siglos, durante 6.000 años el pecado ha tenido al hombre atado a la tumba de la muerte, como dice el conflicto de los siglos.
Pero yo creo en esos 6,000 años a partir del momento en que el hombre fue creado. Y que evidentemente estos 6,000 años tienen una vinculación muy estrecha con los 6 días de la semana, y que el séptimo día de la semana, que es el sábado, tiene una vinculación muy estrecha entonces con el año 7,000, que el año 7,000 es exactamente el milenio. Pero sigo creyendo en esa dirección que la tierra pudo estar desordenada y vacía durante muchos. No creo que el universo, ni siquiera creo que el principio tiene 6,000 años. Creo que el principio es posible que tenga miles de millones de años, pero que en un momento, hace 6,000 años, en el caso de la tierra, Dios dijo: sea la luz, sean los animales, sean estos, sean aquellos, hasta llegar al sexto día, crear al hombre, y entonces el sábado a reposar. Entonces, creo haberte tocado por lo menos un poco el tema de ciencia y religión, que siempre he creído, y he escuchado muchos científicos inclusive diciendo, de esos científicos que sí creen en Dios, porque hay muchos científicos que creen en Dios. Uno de ellos fue Neil Armstrong. Ustedes saben que Armstrong, ¿quién fue? El primer hombre que pisó la luna. ¿Qué dijo cuando pisó la luna? Este no es un paso de un hombre. Ahí están las huellas todavía, porque cuando usted pisa la luna, las huellas se quedan ahí como que un sello. Todavía están ahí. Y él dijo: este no es el paso de un hombre, este es el paso de la humanidad. Cuando llegó aquí a la Tierra, abandonó la NASA y se dedicó a perseguir el arca de Noé, que estaba en el monte Ararat y por ahí. Se metió a antropólogo, arqueólogo. Dijo que me voy a dedicar mejor a buscar el arca de Noé para decirle al mundo que Dios existe. Y cuando le preguntaron: ¿y por qué usted viene ahora de la luna? Impresionante, julio de 1969, el Apolo 11, lo primero, lo más extraordinario. Estados Unidos ganó la carrera espacial a Rusia, una serie de cosas. Y usted viene ahora y se dedica entonces a coger con unos arqueólogos del Museo Smithsoniano de Washington a buscar el arca de Noé. ¿Cuál fue la respuesta de él? Si ustedes hubiesen ido a la luna, iban a llegar a un lugar donde nunca ha llegado el pecado. Y cuando yo llegué ahí, yo sentí una sensación tan extraña que no puedo dejar de creer que Dios es el creador de todas las cosas. Y cuando llegó aquí 3 astronautas, Neil Armstrong, Irving y Colin, él decidió entregar su vida a Cristo Jesús y dedicarse. Murió persiguiendo en el monte Ararat, el norte de Armenia, frente a una ciudad llamada Yerevan, buscando exactamente el arca de Noé. Creo en la conciliación de ciencia y religión. Creo que puede uno ser, dicho sea de paso, la iglesia adventista tiene un departamento. ¿Lo sabían? La iglesia adventista tiene un departamento de arqueólogos, de científicos. Y esos científicos, ¿qué es lo que están haciendo? Investigando cosas. Cualquier disciplina que tenga que sea objeto de estudio y tenga método de estudio, es evidentemente una ciencia. Inclusive, ¿quieren que le diga una cosa? ¿La teología es una ciencia, sí o no? ¿Y qué significa la palabra teología? ¿Estudio de quién? Porque Dios es objeto de estudio y hay método para estudiar a Dios. Y entonces, ahí usted encuentra en la teología una ciencia y al mismo tiempo, ¿qué cosa? Es religión. Bien, señores, ¿alguien más? ¿Terminamos? Yo creo que ha sido suficiente. ¿O entendieron todo? ¿O no entendieron qué? ¿O no entendieron nada? Pero yo creo que la iglesia Cañada Honda es una iglesia demasiado inteligente. Porque déjeme decir una cosa, le felicito. Quizás otra iglesia me hubiese invitado para venir aquí y yo le iba a decir que no. Yo tuve que predicar esta mañana 2 veces en la iglesia central de Cambita, porque tienen 2 cultos. Uno a las 9:50 de la mañana y después a las 11 otro sermón. Y yo llegué a mi casa ahorita agotado, explotado. Pero es difícil encontrar una iglesia con el interés que tiene la juventud esta, de traerle a ustedes, los miembros de más edad. No, aquí no es viejo. Aquí no es viejo. Aquí el más viejo es Medré. Recuerden ustedes. Recuerden ustedes. ¿Cuántos tienen aquí entre 15? ¿Cuántos tienen menos de 40 años?
¿Cuántos tienen menos de 40 años? Esos son jóvenes. Los que tienen de 41 a 60, ¿cuáles son? 41 a 60. Están en la madurez de la juventud. ¿Cuántos tienen de 61 a 80? 61 en adelante. Ahí tenemos a Iri. Iri, tú estás en la juventud de la edad madura. Iri y yo estamos cerca. Señor, Dios los bendiga a todos. Gracias por la invitación. Decía un astrónomo que se llamaba Alan Sandage: yo era casi un ateo en la juventud. La ciencia fue que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos explicar. El misterio de la existencia solo se puede explicar mediante lo sobrenatural. Yo creo que bastante improbable que tal orden haya venido del caos. Tiene que haber algún principio organizado. Dios para mí es un misterio, más es la mejor explicación que tengo para el milagro de la existencia. Bien, con esta palabra agradecemos a nuestro hermano Bolívar Pérez. ¿Cuánto le agradecen? Excelente tema, ¿verdad? Bien, vamos a estar de pie y vamos a orar.